Bueno, muy buenos días a todos. Me solicitaron que realizara una presentación respecto de la temática de determinación de capacidad mental en personas con trastornos mentales. En primer lugar, decir que es un tema bastante interesante, pero a la vez genera muchos debates, ya que de algún modo existen bastantes antecedentes históricos que influencian esto, básicamente los principios éticos, por lo cual necesito hacer una breve reseña de esas temáticas para luego tocar un poco más algunos temas controversiales asociados a este tema. En primer lugar, decir que en los últimos 50 años probablemente tenemos un cambio en el estilo de hacer medicina que ha sido particularmente diferente. Quizás en las décadas de los 70 o incluso antes, desde antes probablemente el enfermo recibía más bien la técnica, era el profesional médico el que habitualmente indicaba entonces lo que a él le parecía que era lo más adecuado para el problema de salud de esa persona. Y progresivamente hemos ido avanzando hacia una medicina donde probablemente la terapia o el tipo de terapia que la persona desea ya esta vez tiene injerencia, tiene cierta capacidad de decidir. Idealmente habría que tomar buena parte de esa capacidad, es decir, el tema de esta palabra anglosajona del empowerment tiene que ver un poco con esto también. Desde entonces una medicina que es muchísimo más paternalista a una que entrega más bien apoyo, información, y donde el usuario es el que debe decidir finalmente qué tipo de estrategia desea utilizar. Para esto vamos a hacer una pequeña revisión del experimento Tuskegee, que es un experimento que probablemente generó un cambio de un antes y un después respecto de algunas de las normativas e ideas de ética que actualmente tenemos. En primeras líneas generales fueron cerca de 40 años en Estados Unidos, en esta ciudad que se llama Tuskegee, que estaba en Alabama, donde si bien ya existía alguna normativa para tratar la sífilis, aparentemente el tipo de terapia que existía tenía muchos efectos adversos, muchas contraindicaciones, por lo cual un equipo del sistema de salud público de Estados Unidos decidió hacer seguimiento a las personas que estaban en este pueblo. Eran alrededor de 600 individuos y todos eran analfabetos, un nivel cultural muy bajo, básicamente una economía agraria bastante simple, y que se les propuso una especie de tratamiento especial. No se explicaba en qué consistía, un ofrecimiento a través también de comida, incluso se le ofrecía tratamiento sin costo, y si alguno fallecía por cualquier evento, además tenían sepelio. Ustedes me entenderán que esto no existía ninguna normativa ética aún, ¿ya? Finalmente, ¿qué sucedió? Se ocupó placebo en este estudio, o lo que actualmente conocemos como placebo. Lo que sucedía es que a las personas no se les estaba dando ningún tratamiento hasta ese momento vigente. Esto partió del año 32 del siglo pasado y era supervisado, digamos, por equipos de salud, pero básicamente con la finalidad de ver la evolución natural de la sífilis con todo lo que esto significaba. Entonces, en este sentido, uno podría decir, bueno, es que a lo mejor no había normativas que regularan el tratamiento en esa época. Bueno, sí la había. De hecho, ya el año 43 apareció la ley de Henderson, donde decidía cómo se debía tratar este tipo de enfermedades con penicilina, que era el fármaco que habitualmente se utilizaba en esa época. Entonces uno puede decir, ya sabían. Bueno, algo pasó, que esto se hizo un poco vista gorda y no sucedió. Después vino, bueno, todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, el juicio de Nuremberg, con todo enfrente a las atrocidades que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Esto significó la necesidad de que aparecieran estos postulados iniciales de ética para estudios clínicos, ¿no? Fue lo que primero apareció, y ya este estudio que les comenté y seguía en curso. Luego, en el año 64, apareció Helsinki, que vino a complementar mucho más lo anterior probablemente, y pese a eso continuaba el estudio sin grandes cambios. Finalmente, el año 78 salió el informe Belmont, que vino a criticar lo que ahí sucedió y estableció una serie de preceptos que de algún modo generaron un antes y un después en la práctica clínica, podríamos decir, habitual. Estoy pensando para Estados Unidos, básicamente, obvio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía básicamente este informe? Primero, hablaba en líneas generales en la práctica médica y en investigación, que eran dos cosas básicas que había que diferenciar, pero que había que ocupar la ética sí o sí. Por un lado, dentro de los principios básicos que ellos ya propusieron, el respeto a las personas, el concepto de beneficencia, de justicia, cosa que luego revisaremos, pero que de algún modo persisten hasta el día de hoy,
Y la aplicación estaría aplicada básicamente a lo que es consentimiento, que ellos llamaban ahí consciente, que correspondería quizá a lo que hoy conocemos como consentimiento informado, y la evaluación de riesgos y beneficios, y además la forma en que se seleccionan los sujetos. Bueno, repasemos un poco qué fue lo que plantearon. Primer precepto fundamental, el de la autonomía. Y aquí coloqué algunos puntos muy específicos que de algún modo operacionalizan este concepto, digamos, sin tener que entrar en grandes abstracciones. Decir la verdad en el sentido del tratamiento, de la enfermedad o de lo cual se está hablando. Bueno, ahí está Tom Bishop, que es uno de los principales precursores de esta parte, digamos, del informe, por lo cual fue muy relevante en este proceso. Por otro lado está el respeto a la privacidad, la confidencialidad de la información, el consentimiento para las intervenciones de los pacientes. Esto no solo está hablado para, insisto, en la investigación, sino que también para intervenciones de tipo médica. Y además, si alguna persona, en este caso paciente o usuario, te solicita ayuda, tú tienes que ayudar a que tome las decisiones que sean importantes. Eso es autonomía. O sea, el otro decide, no yo. Segundo principio básico, que sabemos que hasta el día de hoy sigue prevaleciendo, ¿no? Es el no mate. Puede sonar bastante obvio, pero la verdad es que quizás, como ustedes vieron este pequeño esbozo de historia de estos años, claramente no era algo que se hubiese tenido como prioritario, ¿no? Por otro, no causar sufrimiento o dolor a otros, no incapacitar a otros, no ofender a otros y finalmente no privar a otros de aquello que aprecian en la vida. Tiene que ir un poco con la dignidad, ¿no? En el fondo tiene que ir en ese sentido, en el último punto específicamente. El tercer punto es la beneficencia. Implica proteger y defender los derechos de los otros. Hay que prevenir, digamos, el daño que pudiese ocurrir, o que al menos hipotéticamente pensamos que eso pudiese suceder. Quita las condiciones de causar daño en caso de que alguien se hubiese expuesto. Ayudar a las personas con discapacidad y rescatar a las personas que están en peligro. Beneficencia. Muy relevante. Cuarto punto, la justicia. A cada persona se le dará una participación igual. Estamos pensando, por ejemplo, en los estudios científicos. Todos deben recibir, obviamente, la misma probabilidad de recibir tal o cual sustancia, por ejemplo. No puede ser uno más que otro. De esta misma forma, cada persona debe recibir un tratamiento de acuerdo a sus necesidades individuales, o a sus esfuerzos individuales, o a la contribución social que realiza, o de acuerdo a sus méritos. Eso es justicia, fundamental en bioética también, ¿no? Entonces, pensando en el tema de autonomía, que la capacidad está muy asociada a esto, por eso voy a tocar este tema, son los actos realizados en total libertad, sin coerción, en conocimiento de todas las variables e intervinientes. Esto es un concepto abstracto que muchas veces es poco probable llevarlo a cabo por completo, pero la idea es tratar de aproximarse a esta idea. Entonces, en esto aparecen dos conceptos fundamentales en el área de psiquiatría forense y evaluación de personas con enfermedades mentales, que es la capacidad y la competencia. Depende de los países, depende de las legislaciones y quizá un poco hasta de los modelos teóricos que use. Capacidad y competencia no son exactamente lo mismo, pero para efectos prácticos de esta presentación vamos a considerar que la capacidad es un atributo que vemos habitualmente en las personas que trabajamos en salud mental, los psiquiatras por ejemplo, mientras que la competencia va a estar centrada más bien en el sentido de los aspectos legales que implica el tener o no la capacidad, ¿sí? Si eres competente o no para hacerte cargo de tal o cual situación. Entonces, hay distintas definiciones de capacidad mental. Vamos a tocar algunos autores que nos parecen relativamente relevantes y que nos pueden de algún modo dar algunas luces respecto de qué es lo que es la capacidad mental. Y aquí tenemos a Ventura, que ya hace 8 años atrás plantea lo siguiente: es la habilidad de un paciente determinado con sus circunstancias concretas para comprender la información relevante, para tomar una decisión que sea específica y por lo tanto, en relación a la salud obviamente, y por lo tanto apreciar las consecuencias que sean previsibles. Y en consecuencia de esto tomar una decisión. O sea, ¿qué es lo relevante? Lo que en este caso Ventura plantea como algo, el corazón de esto, que es primero, la capacidad mental está centrada con una decisión específica, que es en un momento específico, o sea, no es en cualquier instancia ni para toda la vida, por lo tanto es cambiante además, ¿sí? Por otro lado, existen otras caracterizaciones, por ejemplo, la que está en este momento expuesta, dice: la capacidad supone tener aptitudes psicológicas, cognitivas, volitivas y afectivas que permitan conocer y valorar y gestionar la información.
Es una definición un poco más integral quizás, pero que trata de englobar que hay aspectos tanto psicoemocionales como de cognición, o sea, a nivel intelectual, por ejemplo, y también control de impulsos, por ejemplo, la voluntad, y así como tener la capacidad de insight y de apreciar y tomar una decisión, ¿sí? Por otro lado, vemos otra caracterización, dice, en la capacidad de decisión se refiere a la capacidad de todos los días que los individuos tienen para tomar decisiones o para tomar acciones que influencian su vida. Por lo tanto, esto va desde los aspectos más cotidianos, ¿sí? Estamos pensando en comprar un bien, donar dinero, tomar un contrato, casarse, por ejemplo, como los tratamientos médicos, como quizás participar también en un ensayo clínico, por ejemplo. ¿Ya? Para todo esto está incorporada la capacidad mental. Entonces, en un contexto legal se refiere a la capacidad de una persona para hacer algo que incluso de tomar una decisión, ¿no es cierto? Y que puede tener consecuencias legales para la persona a sí mismo o para otras personas. Básicamente es eso. Por otro lado, existe otra caracterización donde habla, y esto es muy interesante, es que está centrado en el concepto de continuum, es decir, la capacidad mental no es una estructura dicotómica, no es un abstracto que sea blanco-negro, por lo tanto, tiene probablemente un umbral, pero este umbral va a haber que definirlo dependiendo del tipo de decisión que la persona debe tomar. Por lo tanto, para decisiones altamente complejas, probablemente el umbral tendrá que ser un poco más alto. Para decisiones que son bastante menos complejas o que requiere la implicancia o las consecuencias son mucho más llevaderas, probablemente el umbral va a tender a ser un poco menos exigente y más simple, ¿sí? Por lo tanto, siempre el umbral para evaluar capacidad mental no es fijo, por lo tanto es móvil además, ¿sí? Es decir, por tanto, según los autores que ya hemos visto, alguien puede tener un problema en su capacidad mental para una situación, pero no para otra, o en un momento específico, pero en otro sí la puede tener, e incluso dependiendo de la etapa de la vida o de la situación emocional, también se condiciona. Por contraparte, si eso era capacidad, o algunas características de lo que podemos definir como capacidad, tenemos que pensar que es lo que llamamos, y lo puse entre comillas, como incapacidad. Asumiendo que incapacidad es bajo esa situación donde yo ya pasé el umbral de donde pierdo, comillas, la capacidad. Insisto, asumiendo que esto es un gradiente blanco-negro, pero en algún momento hay que colocar un límite. En esa área ya comenzamos a ingresar a lo que es incapacidad, y en este caso Griso y Applebaum, que son dos autores que han trabajado mucho este tema, definen como déficit funcionales, y ahí rápidamente atribuyen a enfermedades mentales, retraso mental, otros trastornos, que se consideran lo suficientemente importantes que el individuo en el momento actual no puede satisfacer los requerimientos de una situación de toma de decisiones. Por lo tanto, en base a eso yo tengo que después, evidentemente, decidir cuáles son las consecuencias. Como no soy capaz de hacer eso, me veo francamente limitado. Eso es lo que se conceptualiza como incapacidad. Ahora, para poder evaluar entonces capacidad mental, hay varios modelos, pero probablemente el más utilizado es el que lo voy a plantear acá, que son 4 aspectos básicos que uno trata de evaluar, ¿sí? Primero, que exista de parte de la persona, ¿no es cierto?, que tenga la suficiente comprensión respecto de lo que se le está exponiendo. Por ejemplo, va a verse sometido a una cirugía, se va a esterilizar, se va a aplicar un quimioterápico de alto riesgo, o al revés, decide que no se va a someter a una quimioterapia que es compleja, pero lo cual significa que su enfermedad va a avanzar y lo va a llevar a la muerte. ¿Cómo sé yo si la persona entendió lo que yo le estaba diciendo? El concepto básico para la comprensión es que de algún modo está en el área más sensoperceptiva, que la persona repita parte de lo que yo le expliqué para ver si de algún modo lo que le logré explicar fue recibido y de algún modo algo interpretado. Y en ese punto pasamos rápidamente a la apreciación, que apreciar no es mirar, ¿no?, en el concepto más general, sino que más bien está en el sentido de apreciación, en el sentido está en el área de otorgarle una complejidad mayor. Por lo tanto, busco ya expectativas, cuáles son mis dudas o los reparos, mira bien en esto, mira mal. De algún modo, lo que aquí se entiende como apreciación implica un análisis un poco más profundo, no solo el recibir la información, sino que realizar un análisis un poco más detallado. Acto seguido,
lo que se evalúa es el razonamiento. Lo que yo decidí después de que me entregaron la información, después de que hice una especie de análisis exhaustivo interior muchas veces, o incluso con terceros respecto de las distintas variables intervinientes, decido si estoy dispuesto o no a asumir tal o cual riesgo, o dejar o no asumir tal tratamiento, o al revés, asumir que ingreso o no ingreso a tal ensayo clínico. En ese punto, lo que obviamente funciona es la lógica, y uno espera una lógica tradicional, nada más complejo, y que las decisiones que se busquen sean las óptimas. ¿Pero en base a qué? En base a los valores del sujeto. Porque puede que en base a mi creencia, en base a mi cultura, en base a mi nivel educacional, para mí eso es lo óptimo. Pero puede que para esa persona sus valores sean otros. Por lo tanto, ese razonamiento tiene que estar asumido bajo la lógica, obviamente, pero en base a los valores de esa persona, no del equipo tratante o del equipo investigador. Y finalmente tenemos el punto de la expresión, donde es como bastante evidente, pero todo ese análisis que se hizo previamente, la persona debe ser capaz de comunicarlo. Si no lo puede comunicar, evidentemente el interlocutor no puede saber si la persona tiene una capacidad mental, porque no existe una conexión entre el evaluador y él. Vamos a hablar brevemente de capacidad mental en algunos aspectos, diríamos, normativos. Esto no trata de ser un síntesis legal, porque en realidad es un tema muy vasto, pero para que vean todos estos títulos que están pegados en la presentación son básicamente el número de distintas evaluaciones o estrategias de evaluación para evaluar capacidad, para que vean que es un tema muy frecuente, muy evaluado, y que incluso existen algunas normas internacionales que ya se están utilizando. Primero, en Chile, una ley bastante conocida por todos, la ley 20.584, más bien conocida como de deberes y derechos de los pacientes. Hay varias temáticas que son relevantes, pero probablemente el artículo 14 y el 27 tengan mucho que ver con el tema que estamos trabajando hoy día. Por un lado, en el artículo 14 plantea que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención en salud. Eso es, ustedes entenderán, es toda persona y es todo tratamiento, o sea, es cualquiera, ¿ok? Y por otra parte, es dar su voluntad, o sea, deseo hacerlo o no, ¿sí? Y además debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa, es decir, que quede en algún lado registrado, que esto sea evidente que es así, y también informada. O sea, previo a esa decisión, alguien debería haberme dicho qué es lo que debía suceder, ¿ok? En el artículo 27 planteamos que se podrá tratar involuntariamente a las personas con discapacidad psíquica o intelectual, excepcionalmente solo cuando su estado lo impida. Y de alguna forma que hay un eufemismo a hablar del tratamiento involuntario, que es lo que en otros lados se conoce como los tratamientos forzosos u obligados, pero eso es lo mismo. Pero ¿qué es lo relevante? Que nuevamente podemos hablar solo cuando su estado lo impida. ¿A qué estado se refiere? De algún modo lo iremos trabajando, pero existen aspectos que tienen que ver con la peligrosidad, lo cual probablemente no está necesariamente relacionado con la capacidad mental, y el otro aspecto donde sí, tiene que ver con la propia capacidad mental, ¿no? Está el artículo 28 de esta misma ley, donde plantea que ninguna persona con discapacidad psíquica o intelectual que no pueda expresar su voluntad podrá participar en una investigación científica. Es un tema complejo porque obviamente esto implica que muchas veces muchos de estos casos requieren análisis mucho más complejos para poder ingresar a estudios o ensayos clínicos. Pero de algún modo también restringe y pone un acápite, hay que tener cuidado con las personas que tienen enfermedades mentales. Ahora, es muy relevante, no es lo mismo tener un retardo mental leve, moderado, a tener, por ejemplo, un trastorno mental severo más un retardo mental. La situación es diferente, por lo tanto, insisto, esto es una normativa, pero la práctica se evalúa a través de la capacidad mental y eso es lo que de algún modo es lo que más cuesta, ¿no? Respecto al reglamento 570, que tiene que ver, que es el reglamento que está relacionado con los traslados administrativos y tratamientos no voluntarios, como recién conversábamos, en el artículo 6, en el párrafo 3, habla de las crisis, ¿no? Porque en el fondo, bajo una crisis yo puedo hacer algunos tratamientos a la fuerza, es decir, no tomo ya la voluntad de la persona, no le pregunto, sino que la entidad sanitaria toma la decisión por el otro, ¿sí? Por lo tanto, asumo que el otro no está capacitado.
tácitamente alguien está decidiendo, no tiene capacidad mental. Bueno, para efectos prácticos, esto es lo que tenemos en el reglamento 570, dice que la crisis es un episodio de duración variable de pérdida total o parcial de la capacidad de control sobre sí mismo y o sobre su situación vital. De algún modo está hablando nuevamente de capacidad mental, ¿no? El controlar mi vida, qué es lo que quiero, para dónde voy, qué es lo que estoy haciendo. Si ustedes se fijan nuevamente, esto hace una definición general de lo que es crisis, pero lo operativo tampoco existe acá. Existe la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es de la ONU. Bueno, esta se promulgó en el año 2006 y Chile lo ratificó ya en el año 2008. Existen muchos aspectos porque la finalidad de esta convención está destinada prácticamente a todas las personas que tengan algún grado de discapacidad. Pero lo más relevante, lo he puesto en un par de diapos que se los voy a citar. Dice, los Estados partes, en este caso Chile, asegurará que todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos. Es decir, si alguien tiene, o evidentemente hay una discapacidad, de algún modo el Estado debería tratar de ayudarle o colaborar con este sujeto para que no sea, no sé si abusado, pero de algún modo para que lo establecido no pase por encima de él sin tomar su parecer, ¿no? Por ejemplo. Esas salvaguardias aseguran que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Nuevamente, la opinión del sujeto. ¿Qué es lo que desea? ¿Cuál es su voluntad? Respeto a sus derechos. Nuevamente, un tema muy similar a lo que habíamos hablado previamente. Otro punto a seguir, dice, por ejemplo, hacer propietarias y heredar bienes. Ahí claramente tenemos un tema de capacidad legal, lo cual implica el manejo de cosas que tienen valor, ¿no? Controlar sus propios asuntos económicos, tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Y velarán por lo que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. Nuevamente, habla de protección, de que tienen derecho, las personas con trastornos mentales o con discapacidad, ¿no es cierto?, tienen derecho a hacer estas acciones que son prácticamente cotidianas para todas las otras personas, pero que muchas veces en nuestra sociedad se ve limitada porque dicen, no, tiene una enfermedad. Muchas veces hemos tenido pacientes que, por ejemplo, querían casarse, querían vender un bien, y rápidamente la persona que está haciendo el aspecto administrativo dice, no, usted tiene una enfermedad mental, a juicio de nadie, es solamente una apreciación subjetiva, y bloquea el procedimiento, lo cual lo entrampa y lo hace más difícil. Eso no debería suceder, ¿no? Por otro lado, la Convención nuevamente aplica en el artículo 15, dice, en particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento. De algún modo, si ustedes se fijan, refrenda todo lo que está escrito en las convenciones previas, los reglamentos previos, y esto a nivel internacional. Nuevamente hay que evaluar capacidad mental para eso. En Chile, insisto, esto no es una revisión del aspecto legal, pero es un tema que puede ser importante, que en el Código Civil, en el título 2, habla de los actos y las declaraciones de voluntad. Y dice, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente. Si ustedes se fijan en base a los conceptos que hablamos de capacidad mental, donde habría estos aspectos de comprender, de apreciar, de ocupar la lógica, ¿no es cierto?, de poder comunicar, claramente está dentro de este título, pero dicho con un lenguaje obviamente mucho más antiguo y no tan moderno, por lo cual está un poco abstruso, pero pese a eso se logra comprender y tiene la misma finalidad claramente, ¿no? En Chile, aquí hay coloqué esta cita, donde habla de los actos jurídicos y de las personas, básicamente. En Chile se distingue que la capacidad de goce, ¿sí?, como la aptitud legal de las personas para adquirir derechos y obligaciones y capacidad de ejercicio, ¿ok?, como la aptitud de las personas para obrar por sí mismas sin el misterio o autorización de otro, lo que supone la existencia de una voluntad capaz de discernir con responsabilidad y con libertad en actos jurídicos patrimoniales o extrapatrimoniales. Nuevamente, este concepto engloba lo que es los atributos de una persona que es completamente capaz, ¿ok? Y este aspecto nuevamente hay que volver a evaluarlo en los aspectos, en lo que tiene que ver con el desempeño de las personas con trastornos mentales severos.
Por ejemplo, para personas con trastornos mentales severos, discapacidad, no todos son discapacitados, pero vamos a ocupar esos términos para no tener que entrar en tantas confusiones, existen algunos mitos. Por ejemplo, se supone la falta de capacidad mental para tomar decisiones, cuando el paciente mantiene una opinión contraria al médico. Eso lo hemos visto muchas veces, cuando la persona el médico le indica un tratamiento y la persona no quiere. El solo hecho de disentir muchas veces ha sido visto como una falta de capacidad y se impone el tratamiento. Otro mito, la capacidad para tomar decisiones es un fenómeno de todo o nada. Ya lo conversamos que no, es un asunto que es más bien de gradientes y más aún es cambiante y todavía más complejo, dependiendo del tipo de decisión. No hay necesidad de evaluar la capacidad salvo si el paciente mantiene la opinión contraria a la del médico, similar a la primera. Estas son ideas que han ido apareciendo en distintas ponencias, por si acaso, ¿no? Alteración cognitiva es igual a falta de capacidad para tomar decisiones. Es decir, alguien que tiene una demencia inicial siempre va a estar incapacitado. No, claramente no es así, ¿no? Como ya hemos conversado. Ningún paciente que padezca ciertos trastornos mentales tiene capacidad para tomar decisiones. También es un error, porque por ejemplo, alguien que tiene un trastorno ansioso o una fobia social, una fobia específica, un cuadro depresivo, claramente no altera profundamente la capacidad, exceptuando en situaciones específicas, muy puntuales, ¿no? Algunas controversias. Las personas con trastorno afectivo, por ejemplo, que dilapida bienes. Esto no es inhabitual. Por ejemplo, un paciente con un trastorno bipolar, con un episodio de manía, y que gastó muchos bienes. ¿Está incapacitado? Muchos van a decir que sí, por supuesto. Pero habría que ver, ¿no? Porque hay un límite. Y si gastó porque quería darle eso a un familiar, por ejemplo, con el cual tiene una buena relación, y era algo que ya tenía pensado de antes, por ejemplo. Bueno, hay que ver. No insisto, no es blanco o negro. Otro caso, una persona con síntomas psicóticos crónicos que desea testar o desea vender sus bienes. Una persona con esquizofrenia, por ejemplo, que está relativamente estable en lo que son los síntomas más disruptivos, pero pese a eso tiene estos síntomas activos oscilantes que van y que vienen. Y pese a eso, él decide vender algunos bienes porque necesita ese dinero o desea dejar esos bienes para alguno de sus hijos o algún familiar. Frente a esa situación, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo evaluamos la capacidad mental? ¿Sí? Otro caso, una persona con psicosis que rechaza terapia electroconvulsiva. A ver, si alguien tiene psicosis, me va a decir probablemente, oye, si tiene psicosis no puede decidir. Depende, ¿no? Nuevamente la respuesta, depende. Porque si la psicosis está relacionada probablemente con la decisión o no de terapia, podremos asumir que a lo mejor su capacidad puede estar alterada, ¿no? Puede ser que sí. Pero si su psicosis no altera la posibilidad del tratamiento, a lo mejor no. Va a haber que nuevamente analizar qué sucede. Porque actualmente si alguien tiene psicosis y rechaza terapia electroconvulsiva, lo habitual es que se le realice de todas formas. Suele ser lo habitual. Otro caso, una persona con deterioro cognitivo o demencia que desea casarse nuevamente. Lo hemos visto más de alguna vez. Una persona ya adulto mayor que tiene un deterioro cognitivo inicial o una demencia leve y decidió casarse con un pololo de la tercera edad, por decirlo así. Habitualmente son viudos o viudas y buena parte de los hijos, la familia no desea que se case, pero la persona sí quiere. Y muchas veces se escapan y se arrancan y se casan. Eso tiene toda una implicancia legal, personal, familiar, emocional, es muy complejo. ¿Es capacitado esa persona? ¿Es capaz o no? ¿Qué tendríamos que hacer? Probablemente habría que evaluarlo, ver cuáles fueron sus decisiones, ¿no? A lo mejor sí realmente quiere esta persona y quiere que no quede, desvalida, ¿no? Y que quiere hacer una relación de ese tipo. Habría que evaluarlo. En otra situación, alguien que con cualquier trastorno mental rechaza un tratamiento. Ahí parece ser bastante fácil. Si me dice, mire, tiene un trastorno ansioso y no quiere tratarse, no hay problema. Tiene un consumo de droga y no quiere tratarse, no hay problema. Se trató de un cuadro depresivo y no se quiere tratar, dice, ya no hay problema, vamos a tratar de convencerlo, que es lo habitual, pero se trató de suicidar. ¿Lo convenzo o no lo convenzo? O a lo mejor hasta se hospitaliza en forma involuntaria. ¿Qué hacemos ahí? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera entre una situación y otra? Por ejemplo, a una persona que se le indica hospitalización psiquiátrica y la rechaza. Probablemente esta puede ser una de las menos complejas porque
Si la persona es de riesgo para sí mismo o para terceros, en ese momento uno ve que hay actos de agresión a sí mismo o hacia otro, probablemente en ese momento aplicamos la normativa del reglamento 570 del Ministerio de Salud, donde se prima obviamente la protección y no sería un gran problema. Pero si la persona está con síntomas psicóticos o se trató de suicidar y tiene una buena red de apoyo, por ejemplo, pero un colega sí le quiere hospitalizar y otro psiquiatra dice, no, yo creo que lo puedo hacer en forma ambulatoria, en hospitalización diurna. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué tiene respaldo? ¿Qué es lo que quiere el paciente? ¿Le preguntamos o no? ¿Le hacemos caso? Es una temática que hay que conversar. Creo que hay criterios que están bastante avanzados, pero no hay una homogeneidad de criterios respecto a muchos de estos temas entre los distintos profesionales. Otro caso, una persona con enfermedad mental que es invitada a un estudio científico. La normativa actual plantea que, además que todo debe pasar evidentemente por un comité ético científico, que al tratarse de personas vulnerables con problemas de salud mental, se debe ir probablemente a una evaluación a nivel ministerial. Al margen de eso, asumiendo que eso está escrito, ¿cómo veo yo si le explico que va a ingresar a un estudio, a un ensayo clínico? ¿Cómo le explico en detalle y sé que en realidad existió comprensión, que la apreciación fue la adecuada? Eso es algo que requiere de algún modo un entrenamiento, una capacidad de observación un poco diferente, ¿sí? Más allá de la psiquiatría, de la visión psiquiátrica y clínica que todos nosotros tenemos, la tradicional, ¿no? Requiere una apreciación un poco más detallada respecto a los derechos del otro. Por ejemplo, si una persona desea esterilizarse, frecuentemente las mujeres, ¿no? Puede ser a los varones, pero por un tema probablemente de género y cultural suele ser más en las mujeres. Existe una normativa actual, pero que tampoco es tan difundida, que no siempre se aplica. ¿Y por qué no se le pregunta al paciente? Y si el paciente no se quiere esterilizar, por ejemplo, o peor aún, tiene un retardo mental severo, profundo, donde probablemente incluso la capacidad de comprensión, hasta la expresión va a estar complicada. ¿Cómo vamos a evaluar la capacidad ahí? Bueno, hay normativas para eso, pero insisto, no siempre están tan claras, no están tan difundidas, ni siempre se aplican bien de la mejor forma, porque los criterios, pese a eso, no están tan estandarizados. Otro caso interesante, una persona que se le indica clozapina, un fármaco, como todos sabemos, de mucha utilidad, probablemente uno de los mejores antipsicóticos que hay, entre otras cosas, pero tiene un índice de mortalidad, ¿sí? Y debe firmar el consentimiento, pero su patología, por el solo hecho de tener esa patología, la factibilidad de que sea capaz de comprender y los 4 puntos que describimos para evaluar capacidad puede hacerse en profundidad y uno vea que en realidad eso está sucediendo, esa capacidad analítica, va a ser difícil. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cómo evaluamos capacidad? Porque al fondo le puede decir, sí, quiero ocupar el tratamiento y si me muero no importa, fue mi decisión. ¿Creemos que algún paciente va a decir eso cuando está con síntomas residuales o síntomas activos todavía y por lo cual recién se le está indicando la clozapina? Es un tema que hay que ver. Otro caso, una persona que se hospitaliza de forma obligatoria y debe firmar consentimiento para contención física y o farmacológica dependiendo de la situación. En muchos servicios de psiquiatría, unidades de corta estadía, sucede esto, ¿no? Que la persona se hospitaliza y, el consentimiento para hospitalización obligatoria, ¿no? El consentimiento porque tiene que saber que lo van a inyectar o lo van a contener físicamente en caso de que tenga conductas de riesgo, de agresividad a terceros a sí mismo. Y si no quiere, y si es obligatoria, si viene por reglamento 570, ¿qué debemos hacer? El paciente a lo mejor sí está en abandono, fue peligroso en algún momento, pero sigue siendo capaz, en ese momento a lo mejor, pese a que está bajo el reglamento 570. Y si dice que no quiere, que no la acepta, y evidenciamos que está capacitado, ¿qué hacemos? Otro caso, las personas con trastornos mentales severos estables y que solicitan suspender tratamiento. Esto puede ser de fácil manejo si uno logra tener un buen vínculo con la persona enferma, pero requiere nuevamente una capacidad de comprensión, de análisis, de apreciación de la implicancia que no es tan fácil. Y si el paciente, pese a eso, deja el tratamiento y te lo va a decir, ¿no? Yo a partir de mañana no ocupo los fármacos. Esperamos que haga la crisis, lo tratamos de convencer, hablamos con la familia. La capacidad mental, y vemos que está buena, ¿no? Habría que respetarla, su decisión. ¿Y qué va a pasar cuando haga crisis?
Es un tema difícil, no es fácil, y por eso mismo es que hay que empezar a conversar estas temáticas. Por ejemplo, otra persona con trastornos mentales severos, estable también, que se irrita o discute intensamente por un tema comprensible, familiar, por ejemplo. No es infrecuente que algunas personas, frente a conflictos de pareja, familiares, a veces laborales, cursen con discusiones cotidianas, bastante habituales por lo demás, pero que en algún momento son interpretadas por el círculo cercano como una descompensación de la patología, que en el momento, obviamente, lo ve el psiquiatra y probablemente decir no, él está enojado, pero la familia sigue insistiendo. Evidentemente hay que evaluar capacidad mental, ¿no? Pero el paciente dice, sí, yo me enojé por esto otro, pero no corresponde que ellos me quieran hospitalizar. Probablemente el clínico que lo evalúe va a tener que tomar la decisión, ¿está capacitada esta persona? Sí, ¿está capacitada o no? Entonces hago lo que él dice, no te preocupes, no te hospitalizo. O al revés, veo que es de riesgo y en realidad su capacidad mental está alterada. Igual un tema relevante. Ahora, una persona, por ejemplo, que sea comprar armas de fuego, según la normativa actual, ¿no es cierto? Y que tiene o no tiene patología de salud mental, ¿sí? Igual es relevante. Básicamente porque muchas de las preguntas que se pueden hacer, si no hay antecedentes claros respecto a patología de salud mental, pues se están ocultando parte de los síntomas y prácticamente pasa desapercibido. ¿Y cómo hacemos el examen de salud mental en ese caso? ¿Cómo evaluamos la capacidad? No estoy pensando solamente en capacidad mental general, sino que estoy pensando en capacidad, en este caso, para portar armas. Es una especie de suba cápite que es muy relevante también. Y finalmente, de todos estos puntos que les he expuesto, probablemente las limitaciones culturales o la sensoperceptiva, por ejemplo, la gente sorda, y la edad son factores muy relevantes que claramente alteran cualquiera de los 4 puntos fundamentales para evaluar capacidad mental. En Chile tenemos varias etnias, que ya eso nos complica, y complica en el sentido obviamente de hacer una evaluación a cabal, ¿no? Especialmente en el área de los valores, ¿no? De cuál es su concepto de mundo, y con mucha mayor justicia respecto, por ejemplo, de los inmigrantes, que también nos complica un poco más, aparte del tema del lenguaje, nuevamente por su cultura, su forma de apreciar la vida y su valorización. Finalmente, esta es la última diapositiva, donde después de dejar probablemente más controversia, más preguntas, más dudas que puntos muy claros, existe una serie de instrumentos que buscan evaluar capacidad para distintos aspectos. Como ya hemos conversado que existe, la capacidad mental existe en distintas áreas, en distintos momentos, para distintas cosas, se han ido desarrollando entonces distintos tipos de instrumentos, casi todos, prácticamente son todos extranjeros, y lo que evalúan es en áreas específicas, por ejemplo, MacArthur para tratamiento, el que ustedes lo verán ahí en la tabla con MACAT-T, por ejemplo. Hay otros que es para ensayos clínicos, o para investigación, ¿no? Y así hay distintos aspectos. Otro para declarar en un juicio. ¿Alguien está en suficientes condiciones mentales para poder declarar en un juicio? O frente a una... Claro, porque en el fondo del juicio debe decir cuál fue su actuar en el acto por el cual lo están procesando. ¿En qué condiciones mentales está para escribir lo que sucedió? Bueno, para todo eso hay distintos instrumentos que se han ido estandarizando durante ya varios años, están en distinto uso, en distinto grado de uso, pero claramente nuevamente son una aproximación, obviamente, a lo que es la evaluación de competencia o de capacidad, dependiendo del concepto que utilicemos. Y básicamente la capacidad sigue siendo un constructo, como ustedes pueden ver, que es bastante cambiante, es muy dinámico, que una misma persona puede tener distintos grados en distintos momentos de la vida, del día y de su situación mental, decativa por distintas variables. Así que desde ya, muchísimas gracias y espero les haya sido de interés esta breve presentación a modo de introducción respecto de lo que es la capacidad mental.